agradecerle su paciencia, su generosidad, siempre su presencia aquí en Sin Censura al maestro Daniel Marmolejo. Hemos ido con Alina, hemos terminado la mesa para poder tener el tiempo y la libertad de escuchar las reflexiones del maestro Daniel Marmolejo aquí en Sin Censura. Daniel, te abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Querido Vicente, qué gusto saludarte, a todos los compañeros que me antecedieron. Grandes reflexiones, importante la situación en Colombia, la aparición en Sin Censura de Santiago Nieto, que es muy significativa, luego de estar en un foro anticorrupción en el estado de Hidalgo, con el candidato Julio Menchaca que él menciona, en donde hizo importantes reflexiones ante la urgencia de presentar ante los tribunales de la ley a personas que incluso han sido imputadas por el sistema de administración tributaria, por diferentes fraudes. Como sabes, hace pocas semanas salió el Billy Álvarez, hicimos lo que no hace la FGR y lo que no logró Interpol, lo logramos, y es una investigación de Santiago Nieto sobre lavado de dinero, delincuencia organizada, empresas fachada, vinculadas con la DEA, en Estados Unidos también, compra de propiedades, así como lo es Peña Nieto, y pues obviamente con una enorme adolescencia dentro de la 4T, que significa la falta de capacidad operativa de la Fiscalía, de las policías de investigación, que no las vemos, para que los criminales de cuello blanco estén tras las rejas. Vicente, estamos entre campañas en México y champaña en Mónaco. Bien lo dices, entre campañas en México y champaña en Mónaco, vaya cosa. Oye, Daniel, háblame de las redes del maligno. Cuando lo leí, dije, caray, ¿de qué se trata? Bueno, le preguntaré al maestro Daniel Marmolejo, ¿de qué se trata esto y por qué es tan importante que cada vez sean más, sobre todo los legisladores de Morena, que lo vean? Fíjate, querido Vicente, que en el análisis psiquiátrico que los expertos han hecho con nosotros en alguno de nuestros programas, descubrimos que hay una condición maligna en los expresidentes de México, particularmente el caso de Salinas de Gortari, de Vicente Fox, de Ernesto Zedillo, de Felipe, Fox, Calderón, Peña Nieto. Todos tienen una condición de narcisistas, y algunos son narcisistas tontos, como Peña Nieto, que ya vimos que no es ningún tonto, pero el maligno, el que trae muy fuerte esta característica psiquiátrica, es Felipe Calderón. Para todos los defensores de Calderón, Vicente, deben de asumir que están defendiendo a un narcisista maligno, un hombre que ha generado un daño irreparable en nuestro país, y esto está argumentado psiquiátricamente. Así es que cualquier defensor del calderonato debe de asumir que está defendiendo a un personaje con problemas psiquiátricos muy grandes. Entonces, las redes del maligno significa la aparición en la escena política de Calderón, quien conocía de entrada todo el andamiaje político de los gobernadores, de los políticos de su momento, entre los años 2000 y 2006, que le permitieron, después de un fraude electoral, establecer un control político, tener a un secretario de gobernación, exgobernador, quien había anunciado que él iba a ser el candidato, quitándole incluso a Vicente Fox la posibilidad de que lo anunciara, Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco. Igual tenía un conocimiento muy amplio de todo el esquema de diputados, senadores y, como lo he dicho, importantes alcaldes y gobernadores. Entonces, Calderón llega con una estructura política mexicana carcomida por la corrupción y con la posibilidad de montar una estrategia que le generó redes. Una de las redes más importantes, Vicente, y es la que le sigue operando funcionalmente, ha sido la red de empresas españolas. Esta red de empresas en donde él hace estrategias
a través de la figura de Juan Camilo Mourinho, quien fue realmente el que condujo a las empresas españolas a negociar con el gobierno de Calderón, un gobierno que usurpó la presidencia de la República. Pero las redes del maligno también las sabemos, está con el narcotráfico y están totalmente alineadas a los intereses del cártel del Pacífico de la mano de Felipe Calderón. Entonces, por un lado tienes las redes corporativas transnacionales, principalmente españolas, Juan Camilo Mourinho. Por el otro lado tienes los vínculos con el crimen organizado y la aplicación de estrategias en donde el Estado mexicano se veía secuestrado por estos intereses, tratándose de todos los niveles de gobierno y sobre todo de todas las autoridades encargadas de la justicia, de la ley y de la seguridad pública y de la soberanía nacional, Ejército, Marina, Policía Federal y otras policías estatales y municipales. Entonces allí opera claramente una red de corrupción vinculada a Felipe Calderón. Hubieron otras redes también, desde luego, con el manejo de la familia Gómez del Campo, que es la red mediática y la red del Instituto Federal Electoral o el Instituto Nacional Electoral en ese tiempo todavía, que operaron el fraude y que venían operando un control estratégico de la opinión pública, en donde pues obviamente inflaron figuras como la de Genaro García Luna y la estrategia de Calderón. Obviamente lo hace en retribución a la confianza y a la generosidad de esta familia que lo cobijó, a pesar de que sabían que era un personaje no necesariamente deseable en la relación con su querida hija Margarita, pero que así fue. Entonces se teje una red muy fuerte de corrupción donde también aparecen empresarios, los cuales tienen muchísimas ganancias, importantes beneficios, y tienes muy evidente también el tema de los medios de comunicación, el control de la prensa. Y bueno, pues pudiéramos seguir hablando de redes también dentro del ámbito político, tanto federal como local, y otra de las redes muy importantes ahora que la extraordinaria Alina se encuentra en Colombia, las redes que tuvieron en Centro, Sudamérica y en Europa, y que continúan hasta el día de hoy con Vox en España, y eso es indefectible de decirlo, es fundamental señalarlo, y con otras redes políticas, como por ejemplo la de Mauricio Macri, vinculado a los fondos buitre en Argentina, y los Uribes, y vas a encontrar a los Tutos Quiroga, y vas a encontrar toda la degeneración política, y en España a Rajoy, y a otros como Felipe González también, quienes se vinieron alineando en este juego perverso. Y en Estados Unidos, desde luego con Obama, porque se pusieron de acuerdo para las operaciones de Rápido y Furioso. Entonces es un personaje miserable de la conciencia. Él representa la miseria humana, la falta de conciencia y desde luego la corrupción del carácter. Un personaje que le dio la espalda a sus orígenes, porque incluso al llegar al poder, el maligno se olvidó de todos aquellos que fueron parte de su historia, incluyendo pues Castillo Peraza, que lo había criticado en su momento también, y que pues fue una figura muy relevante dentro del PAN. No se diga su padre, al cual despreció también por X, Y y Z razones de la infancia. El padre era un militante del Partido Acción Nacional. Entonces este maligno termina en la Fórmula 1, pero también hay que señalar que en actividades en el sector salud tenía redes, en Cofepris a Miquel Arreola, también pues en el IMSS tuvo a Chertorivsky, tanto Miquel como Chertorivsky se propusieron como candidatos en el 2018 para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y pudo manipular a otros personajes también, someter a otros, controlar a otros, despreciar a otros y seguir creando redes. Todas estas redes le han favorecido económicamente, querido Vicente, pero tanto en el caso del maligno, al que yo ya le asumo el título del maligno, porque es un narcisista maligno, como también de Peña Nieto, la 4T nos ha demostrado que es absolutamente incapaz de ponerlo
ponerlos frente a los tribunales de la justicia. No lo han hecho, no lo van a hacer. Es una vergüenza que tengamos una 4T sin un poder judicial fortalecido y con todos estos personajes que parecen salidos de la comedia o de la tragicomedia mexicana, que de tener a su socio en un proceso crítico en la corte de Brooklyn, en Nueva York, se encuentre él rebosando el triunfo del Checo Pérez, bebiendo champán y bañándose en una alberca como si nada le debiera a la humanidad. Entonces, México vive otra etapa en este momento que Estados Unidos tampoco la quiere reconocer plenamente, y aquí ha quedado en la reflexión de mis compañeros que estuvieron contigo, de momentos en donde el prianato se está hundiendo, en donde lo que está renaciendo es la esperanza de la transformación, ya no solamente en el ámbito federal, sino en los ámbitos estatales, en los ámbitos locales, mientras que el otro güey, con todo lo que se ha choreado, porque este se robó muchísimo dinero, sigue pues viviéndola por allá, feliz de la vida, bañándose en champán, querido Vicente, mientras dejó a nuestro pueblo bañado en sangre. Esa es la realidad, y por eso me atreví a hablar de las redes del maligno, en la necesidad de que todos los diputados y senadores de Morena, sobre todo los más jóvenes, reflexionen de la preocupación de no haber actuado en este tiempo en contra de estos personajes que generaron latrocinio, corrupción a mayor escala, degeneración del Estado de Derecho, ruptura del pacto social, ríos de sangre por todo el país y desde luego pobreza contrastada con la enorme desigualdad de los muy ricos y de los muy pobres. El maligno tiene sus redes en la Fórmula 1 porque le gustan las carreritas, ¿sí? Y es un tramposo para nuestro país. Un tipo que hizo trampa en una elección no pudiera estar al lado de un triunfador como lo es Checo Pérez en un deporte elitista, pero no pudiera estar al lado de un triunfador porque Checo lo ganó a pulso, ¿no? Y el otro lo ha ganado con corrupción. Pero las redes no terminan, Vicente, porque en Tamaulipas uno de sus principales operadores, Javier Lozano, exsecretario del Trabajo del maligno, se encuentra operando la guerra sucia contra Morena en Tamaulipas. Y es un experto en guerra sucia, y esperaríamos nosotros que hubiera elementos de fraude para que fuesen investigados por la Fiscalía Especializada en estos temas, que no investiga nada, Vicente. Ortiz Pinchetti está dormido en una serie de expedientes donde no hay en este momento gente consignada por fraudes, por corrupción electoral, por malos manejos, y al INE le vale madres. O sea, estamos entre una fiscalía dormida, un INE complaciente de la derecha y enemigo de Andrés Manuel López Obrador. O sea, es un actor político, no es un árbitro, es un actor político, es un jugador. El otro emborrachándose con champán, el pueblo viviendo en México la necesidad de transformar y de escapar de la corrupción y de tanta sangre. Nada más para dar mi punto de vista, lo he dicho desde siempre, sin este sentido de justicia y sin que los corruptos pisen la cárcel, no se puede cristalizar la cuarta transformación. Y muchos nos pueden tirar hasta con la cubeta porque podrían pensar que esta es una crítica al presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, el presidente López Obrador es el líder, pero no es el único en esta cuarta transformación. Y del presidente para abajo hay miles de funcionarios, y que cada quien se ponga el saco que le corresponde, pero no podemos hablar de una consolidación de la cuarta transformación mientras Santiago Nieto hable de que dejó una investigación armada sobre dineros que llevaban, y lo dijo aquí en Sin Censura, una investigación armada por los dineros que llevaban a Peña Nieto, y que hasta la fecha sigamos esperando. ¿Desde hace cuánto que se fue Santiago Nieto? Y bueno, pues desafortunadamente creo que vamos a seguir esperando mucho tiempo o más tiempo. Espero que no sea indefinidamente, querido Daniel Marmolejo. Vicente, yo recibí una crítica cuando señalé que la salida de Santiago Nieto y la llegada de Pablo Gómez
traería muchos problemas, incluyendo una curva de aprendizaje. Es el momento, fíjate nada más, en donde la UIF se ve obligada a combatir los intentos de ampararse de delincuentes de cuello blanco, producto de las investigaciones de Santiago Nieto, como en el caso de Cruz Azul y de Alfredo Álvarez, que ha amenazado con volver y que estaría buscando, teniendo criterio de oportunidad, estaría buscando recuperar ingresos, combatir lo que la UIF combatió, atacar prácticamente el trabajo de Santiago Nieto, y es el momento en el que la UIF de Pablo Gómez tiene que, si no avanzar, cuando menos no retroceder con este tipo de situaciones, y demuestra que se perdió la continuidad por una boda en donde faltó mucha prudencia política y saber que lo iban a afectar, pero que él estaba en su derecho humano de ser un hombre feliz. Yo creo que es un hombre muy feliz, ¿sí? Se le atacó injustamente, lo que significó prácticamente un ejercicio de pinza, donde por un lado lo ensucian y por el otro lado los medios salen a atacarlo, porque era un actor fundamental, o sea, es un personaje de la inteligencia mexicana, los aparatos de investigación más refinados que teníamos, el que más efecto había tenido contra el crimen organizado, y que sabíamos que esto fue un accionar, pues casi producto de guerra híbrida, sin dejar a un lado la enorme trascendencia de su trabajo. Y aunque él esté prácticamente en otro apartado de su vida, lo cual está perfecto y en la academia, sigue reflexionando y nos hace ver que no se están cumpliendo las órdenes de aprehensión, querido Vicente. La 4T nos está dejando mucho que desear porque no ha actuado de oficio como se debiera contra Calderón y contra Peña Nieto. Entre el narcisista maligno y el narcisista maligno tonto, entre estos dos, se siguen burlando de México. Esa es la verdad. Uno con una visa dorada en España como inversionista y el otro con un pasaporte de Fórmula 1 que le permite bañarse en champán y alcoholizarse en Mónaco. Esta es la realidad de algo que no nos cierra, Vicente, y no nos va a cerrar ni a ti, ni a mí, ni a la mayoría de los mexicanos, porque estos personajes, antes de tener estos privilegios, debieran hoy estar purgando condenas en penales federales en México, o incluso algunos ser extraditados a Estados Unidos. No es posible que tengas a Rosario Robles en la cárcel y no tengas a toda la operación en contra de operación a favor de la estafa maestra fuera, entre ellos rectores de universidades. El cerebro que articulaba estas operaciones, perdón, Vicente, no era Rosario Robles, porque Rosario Robles es un actor político, sí, con muchas pretensiones económicas, sí, con muchos anhelos de seguir creciendo políticamente, sí, con mucha operación de protección sobre los cerebros financieros de la estafa, sí, pero el cerebro operativo de la estafa maestra fue Luis Videgaray, quien presidía este país de facto. Él estaba por encima de Peña Nieto, porque además lo conocía desde el gobierno del Estado de México, junto con Pedro Aspe, operadores de Evercore. Entonces, el que estos personajes estén libres, Vicente, es una consigna muy grave para la 4T, porque no se eligió al fiscal adecuado, porque se perdió el hilo conductual de las investigaciones de Santiago Nieto, porque además se mofan de nosotros, se burlan de nuestro país, porque además tienen problemas psiquiátricos. Hoy que dicen que los problemas psiquiátricos se pueden resolver en casa, pues Calderón nunca ha podido resolver sus problemas psiquiátricos y Peña Nieto tampoco, y Fox tampoco. Son 3 ejemplos de psicópatas que no van a poder resolver sus problemas y que presidieron la máxima magistratura del país y que todos son parte de una red tremenda de corrupción nacional y transnacional. Los que lograron acabar con sus problemas patológicos es porque los tumbaron de un helicóptero, de un avión, ¿sí? O porque finalmente se dieron la media vuelta. Pero, ¿por qué operó Peña Nieto estos recursos? Pues está muy claro, Vicente. Está la banca privada de Andorra,
donde los políticos mandaban todo su dinero. Evidentemente, Peña Nieto guardó todo ese dinero con un testaferro que se los regresan y lo va parcializando en operaciones financieras. ¿Quién puede tener duda de todo esto? Se burlan de nuestro país, Vicente. Yo recorro los caminos, por ejemplo, en Apan, en Hidalgo, en la zona de la Huasteca. Es tristísimo ver toda la destrucción, mientras que su gobernador canta las de RBD en una discoteca y se va a bailar con la Sonora Santanera a Dubái. Esa es la realidad. Se burlan los prianistas del pueblo, se burlan de nosotros. Cantidad de propiedades de Carolina Vigiano, pero de montos estratosféricos, la riqueza de Peña Nieto, la riqueza de Calderón. ¿Qué ha hecho Calderón políticamente que le permitiera tener un ingreso? Pues ni madres, su mujer ahí, pero estos agarran las maletas y amanecen en un lugar y se van a otro lugar, Vicente. Si lo hubiesen obtenido a través de un trabajo decoroso y honesto, pues ¿cuál sería el problema? Ninguno. No estamos criticando las riquezas bien habidas, ni quien tenga la posibilidad de disfrutarlas. Estos desangraron a nuestro país, le robaron al pueblo y negociaron con las empresas extranjeras. Las redes del maligno, es muy importante que sea un programa analizado junto con un programa anterior, porque nos deja ver muy claramente esto que Santiago Nieto estaba investigando. Vas a encontrar, por ejemplo, que Ramírez Acuña, el ex secretario de Gobernación, que se bajó del barco antes de que cayera Mourinho de un Learjet, ¿sí? Evidentemente sabía de todos los nexos del crimen organizado. ¿Quién demonios se le ha parado a este cabrón, exgobernador de Jalisco, para decirle, además, un estado muy, muy controlado por el crimen organizado? Decirle, usted 2 años fue secretario de Gobernación de Felipe Calderón. ¿Qué sabía? ¿Sí? ¿Qué sabía? Vicente, terminamos muy mal cuando nos metemos a estos asuntos, porque, por ejemplo, en el caso de la periodista Lourdes Maldonado, que señaló que su vida corría riesgos por un gobernador morenista y republicano en Baja California, pues sale el subsecretario a decir que la mataron por cuestiones del crimen organizado y de unos narcomenudistas. ¿Quién puede creer esas teorías? Es una infamia, Vicente, y aunque hay evidencias de quién disparó la bala, en México no se sabe quién pagó por la bala, pero lo que sí los vemos es bebiendo champán, bailando y cantando las de RBD, qué bueno, ¿no? Y otros, pues, en la posibilidad de hacer inversiones de millones de dólares en Europa. Siempre fuerte y contundente tu análisis, querido Daniel Marmolejo, y yo por eso le voy a pedir a las miles de personas que están conectadas en estos momentos a Sin Censura que vayan también a apoyarte en tu canal de YouTube 4A República, así con número 4A de Cuarta República, que estén también al pendiente de lo que publicas en Twitter. En fin, hay tanto en lo que estás trabajando, maestro Daniel Marmolejo, hay que pedirle a la gente que te apoye. Muchas gracias, querido Vicente. Yo creo que estamos trabajando todos porque a cada lugar a donde yo llego me piden que te mande muchos saludos. Hoy una noble mesera, trabajadora que es seguidora tuya, la señora Soto, me pidió que por favor te mandara muchos saludos, que ve mucho tu programa en la oportunidad que tiene luego de chambear horas y horas como mesera, de poder llegar a su casa una señora mayor y de reflexionar políticamente como se debe de hacer en este país y de seguir sin censura. Agradezco mucho la oportunidad. Queremos un cambio para el país. Vicente, cuando yo hice campaña, porque en ese tiempo yo hacía campañas con Miguel Ángel Granados Chapa en Hidalgo, nos dieron una madriza. No sé qué porcentaje obtuvimos cuando fui yo productor en aquella campaña en el año 99, pero nos patearon con todo porque no había forma realmente de reaccionar políticamente en el estado de Hidalgo. Cuando todo eso sucedió, vinieron más desgracias. Ahí está el tema de personajes como Murillo Karam, que crecieron políticamente, y otros tantos, hasta la ridiculez del sujeto último.
que desgobierna el Estado. Fueron muchas calamidades, Vicente, no se logró, pero Miguel Ángel Granados Chapa me dijo, oye Daniel, la verdad es de que, y recordémoslo en su columna Plaza Pública, en sus programas en Radio UNAM, él recibió incluso la medalla Belisario Domínguez, murió en el año 2011. Quizás me dijo, yo no pueda ver qué destino va a tener mi estado, pero me preocupa mucho lo que aquí pueda suceder, porque además de que nos van a avasallar, la gente se va a empobrecer más, la gente va a sufrir más, la gente va a tener que emigrar en mayores cantidades. Fueron las reflexiones de Granados Chapa. Así es que si puedes darle seguimiento a los procesos futuros, quizás tú tengas la posibilidad de ver un cambio. Por eso decidí acompañar periodísticamente lo que aquí se iba a vivir y dar testimonio, por recuerdo de Granados Chapa, Vicente, y además porque hay un personaje que tú debes de recordar, que a mí me conmovió siendo niño. Mi primera imagen de un luchador social, antes del general Felipe Ángeles, que en esa etapa de mi vida no lo conocía, no sabía quién era porque yo era un niñito, fue Santo el Enmascarado de Plata. Y el Santo era originario del estado de Hidalgo. Entonces, mi concepto de lucha social, de luchar contra las momias, contra los monstruos, contra los zombies, fue la del Santo, y por eso recuerdo con cierta gracia esa etapa de mi vida, pero había que luchar contra los malos, querido Vicente, y en eso tú y yo estamos hermanados, y la gente lo ha dicho en el cierre de campaña, así lo dijeron. Marmolejo dice, mándale un saludo, yo los aprecio mucho, me lo dijo un señor de apellido Rodríguez, Pedro Rodríguez, dice, ustedes son unos chingones que no están decididos a vencerse ni a comprarse como los malévolos que ya conocemos. Así es que estamos en esto, querido Vicente, con esa reflexión un poco lúdica de lo que significó el luchador, que si mal no recuerdo, pues era muy cerca, bueno, era originario de Hidalgo y creo que era de Tulancingo, si no me equivoco, Santo el Enmascarado de Plata. Pues mi querido Daniel, duro contra el maligno, Santo y sus amigos contra el maligno. Te mando un abrazo, Daniel, cuídate mucho, por favor. Gracias, querido Vicente, gracias al equipo de Sin Censura por esta oportunidad, y seguiremos en una lucha histórica, porque después del triunfo hay que exigirles a los gobernantes que le cumplan al pueblo. Así es. Te mando un abrazo. Daniel Marmolejo, el maestro Daniel Marmolejo, hablando con nosotros sin censura. Y mi querido Toño, nada